Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, como siempre, el pastor Robert, y emocionados porque estamos ya entrando a episodio 47, tocando un poco sobre el libro de Apocalipsis, yendo un poco lento, Dad, yendo pasito a pasito, ¿no? Sí, vamos a ir lento en algunas partes y saltar otros. Pero es un hermoso libro y me encanta poder hablar de este libro con muchas personas que estamos escuchando lindos comentarios. Yeah. Ahora, mi pregunta para ti, antes de entrar al episodio, ¿por qué se volvió Apocalipsis tu libro favorito? ¿Qué fue el momento que se te hizo como que un espacio donde encantabas meterte y sacar revelaciones? Revelación. Mira, lo acabas de decir y hemos dicho en el primer parte de capítulo 1, es que este es la revelación de Jesucristo. Recuerda, revelación quiere decir quitar el velo o desvelar, y revela no oculta. ¿Y qué revela? Revela Jesús. Y revela Jesús no como fue aquí cuando caminó en la tierra, lo cual tenemos mucha historia en los evangelios de él, pero revela Jesús ahora, en este mismo momento, sentado a la diestra del Padre, y nos muestra una vista de la iglesia, pero del punto de vista de los cielos. Recuerda, Apocalipsis es un libro escrito con símbolos. Un símbolo es universal en aplicación. Quiere decir, se aplica al primer ciclo, se aplica al ciclo 21 y se aplica también al ciclo 1000, 1500, a todos los tiempos. Es un símbolo. Y el símbolo es esto, es una vista de la iglesia desde los cielos mirando la tierra. Y por esto me enamoré y revela Jesús. Wow. El anciano de días, el león del tribu de Judá, el rey de reyes, señor de señores, lo cual leemos en la Biblia, pero aquí lo vemos. Sí, lo vemos, ¿no? ¿Hubo un momento para ti específico o fue más progresivo? Fue progresivo. Estamos hablando, Dios mío, el año 74, 75. Wow. Cuando estuve en seminario, había estudiado poquito, como la mayoría. Sabía algo del arrebatamiento de la segunda venida. Pero cuando entramos al seminario, mi pastor, el pastor George Evans, tenía este punto de vista y algunos de los profesores, y comencé de primero decir, pero es un poco distinto de lo que he oído. Wow. Y comencé de navegar con ellos un poco más, leer otros libros, y comencé de decir, wow, este libro no da temor, no da miedo de los últimos días, más bien es una consolación, como dice Juan en verso 1-3 de Apocalipsis, bienaventurado el que lee este libro, bienaventurado, es decir, algo de bien va a pasar cuando leemos este libro con esta vista y los filtros que estaremos hablando, que es Jesús, es una revelación de Jesús. Me encanta lo que acabas de decir porque es un libro de consuelo. Y justo entrando a lo que queremos hablar hoy día, sobre las iglesias,
¿no? El candelabro. Y lo que encontramos en medio de las iglesias. Eso para mí es el consuelo más grande porque no estamos solos. No, esta enseñanza de este capítulo 47 del podcast, para mí es uno de los más importantes. Wow. Es uno de los es más simple, pero es importante de entender. Y quiero volver a leer. Recuerda Juan, el día domingo, el día del Señor, estaba en el Espíritu en la isla de Patmos. Y mientras que él está en el Espíritu, es decir, en puro adoración, la Biblia dice, el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí un gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y primeramente sabemos que este es Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y él dice, escribe lo que ves. Uh-huh. Ahora, el verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Yeah. Puede imaginar una vez más la escena. Cierra tus ojos y trata de imaginar un anciano, probablemente en una cueva, doblando rodillas con unas velas, de repente un cojín debajo de sus rodillas, pero ahí, no sé, con inclinado, sus manos levantado en adoración, y de pronto una voz, pero como de trompeta, distinto, Wow. habla detrás de él. Y cuando él escucha la voz que dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, él voltea. ¿Y qué esperas ver? La voz. Es lo que espera ver. ¿Quién me habla? ¿Quién es esto? Y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, mira, vi 7 candeleros de oro. Wow. ¿Qué es la primera cosa que Juan vio? Los candeleros de oro. Bueno, Wow. llegamos a esto. Y en medio, observa, en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, reflejante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, mira la escena. Él voltea para ver la voz. La primera cosa que él vea son las 7 candelabros, y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo. En otras palabras, Jesús caminando en medio de los candelabros. Ahora, recuerda que Apocalipsis es un libro de símbolos. Uh-huh. Y el verso 20 nos dice que son los candelabros. El verso 20 dice el misterio de las 7 estrellas, volvemos a ellos en un momento, que has visto en mi diestra, y de las 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Mire la escena. Juan orando en el Espíritu, este anciano, probablemente un velo en una cueva, en la presencia de Dios, sabiendo que Dios estaba con él, oye una voz detrás de él, y como de trompeta, voltea para ver la voz. La primera cosa que vea son candelabros, los 7 candelabros. Y la Biblia dice que los candelabros son las 7 iglesias. Y este es el secreto de la tema de todo Apocalipsis. ¿Qué hace un candelabro?
Yeah. Brilla Alumbra. luz. Alumbra. Que dice Jesús, no tomes tu candelabro y lo escondes debajo de la cama. Más bien lo pone encima de una colina para que sea visto. La iglesia es la luz del mundo y el parte del consuelo es Jesús está caminando entre la iglesia. Wow. Recuerda la revelación de Jesús. No es una revelación de los últimos días, aunque el libro de Apocalipsis incluye como Daniel, como Isaías, como Mateo y Lucas, y como Tesalonicenses, otros libros incluye la segunda venida, pero es un libro que revela a Jesús. Y esta es la revelación principal para mí, clave, que Juan en el Espíritu, orando, voltea para ver la voz, vea primero, antes de ver Jesús, ve el candelabro. ¿Qué es el candelabro? La iglesia. Ve las 7 candelabros. Uno tiene la imagen del candelabro judío que había en el tabernáculo. Pero simplemente uno ve que Jesús caminando entre la iglesia. Y lo que nos enseña es simplemente dónde está Jesús. Está entre la iglesia. Ahora, es ahí donde uno ama la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, es su novia. Siempre tengo este dicho que escuché de Willow Creek, pero la iglesia es la esperanza para el mundo. Hay muchas personas que dicen, no, Jesús es la esperanza para el mundo. Claro que sí, es Jesús. Pero ¿dónde está Jesús? Sí. En la iglesia. Y recuerda, la iglesia nunca es una persona. A veces la gente trata de ser espiritual, yo soy la iglesia. Y este es un edificio, yo soy la iglesia. Usted no es la iglesia, usted es un creyente, usted es un cristiano, somos la iglesia. La iglesia siempre es más que uno. ¿Y qué dice Jesús? Donde hay 2 o 3 reunidos, 2 o 3 o 1000 reunidos en mi nombre, estoy ahí. La unión santa de Dios está ahí. Está en medio de la unidad. Entonces, sí. ¿Sabes lo que me sorprende de eso? Es que ahí vemos Jesús caminando entre los candelabros, la iglesia. Y lo que ve Juan primero son las iglesias. Fascinante ¿qué es lo que el mundo ve primero? El mundo va a ver las iglesias primero y las iglesias apuntan a Jesús. Así es como vemos que Apocalipsis nos enseña cómo debe ser el orden de, ¿no? No, y la iglesia es la novia de Cristo, es su cuerpo, es su mano, sus pies, su boca. Y Dios mío, la iglesia es luz. Candelabros ilumina. Y Él está en medio de la iglesia. Entonces, este es el punto principal del Apocalipsis, donde está Jesús entre la iglesia. Ahora, dice este verso que el misterio que has visto de las 7 estrellas y las 7 candelabros, ya hemos dicho las candelabros es la iglesia, las estrellas, dice aquí, son los ángeles. Ahora, aquí hay un debate. Y no mayormente entro en el debate porque puede ser ambos, porque la palabra ángel es simplemente un mensajero. Y el debate es que los 7 ángeles son los pastores de la iglesia, que son los mensajeros de Dios para esta iglesia. Es un punto de vista. Y el otro punto de vista es que hay un ángel sobre cada iglesia. Yo prefiero la segunda, ¿ok? No soy tan ángel, por decir, siendo el pastor de Camino de Vida. Y no quiero pretender o usar esto diciendo yo soy el ángel de Dios para Camino de Vida.
aunque sé que soy un mensajero para la iglesia, pero la verdad yo creo que cada iglesia sí hay un ángel que lo cuida, que lo Wow. proteja. Y es parte del quitar el velo. Recuerda lo que dijiste en el primer podcast de Revelación, de Apocalipsis. Estamos viendo detrás de la escena. Yeah. O que estamos viendo no como el Mm. hombre vea de la tierra al cielo, estamos viendo de los cielos a la tierra. Es Dios quitando el velo y ahora vemos como una película, pero ya no lo que ve en la pantalla. La pantalla es lo que vemos con los ojos. Ahora vemos cámaras, el set, toda la gente técnica, sonidistas, los que hacen el trabajo de la escenografía. Estamos viendo todo y muchas Yes. veces lo que vemos con nuestros ojos solo es la pantalla, pero detrás de esta pantalla hay mucho más. Y este es el primer punto. Hay más que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, de lo que vemos detrás de la pantalla, pero nuestros ojos vemos el mundo. Pero Ujú. Dios está mostrando detrás de la escena. Número uno, la primera cosa que veo Juan es la iglesia y Jesús caminando entre la iglesia y los 7 ángeles, que puede ser el pastor o también puede ser el ángel que Dios pone para cuidar cada iglesia. Yeah. Me encanta eso. Uf. Ay, ay, ay. Podríamos entrar a tantos, estoy pensando en tantas desviaciones como o agujeros de conejo a dónde irnos. Y, por ejemplo, ¿por qué la iglesia primero? Y tu vieja analogía de cuántos han recibido a Jesús viendo televisión, cuántos han recibido a Jesús oyendo la radio. Y de ahí, ¿cuántos han oído de Jesús y recibido de Jesús en la iglesia? Y siempre que haces ese ejemplo, siempre hay uno que lo vio en televisión, siempre hay uno por ahí que leyendo su Biblia solo, pero el 99% de la gente que recibe a Jesús lo hace porque un amigo lo invitó a la iglesia y en la iglesia decidieron entregar su vida a Jesús. Es uno de los ejemplos que más me maravillan. Es increíble y lo vemos acá. No, es claro, es lo que hablas, es lo que cuando Jacob vio la escalera, la visión de los ángeles bajando y subiendo, y él también vio un poquito detrás de la escena, pero por sueño. Y él despertó diciendo, ciertamente este es nada menos que la casa de Dios. Primera vez que Dios usa el término casa de Dios. Una casa es donde hay una familia. Y él dice puerta al cielo. La Yeah. iglesia, la casa de Dios es la puerta al cielo. Hay otras puertas. Como tú dices, hay algunos que encuentran a Jesús solo leyendo la Biblia o por un radio, programa cristiano o un televisión cristiano. Pero la gran mayoría reciben Jesús porque alguien les invitó a la iglesia. Cada iglesia es una puerta al cielo y no es Dios maravilloso que hay muchas puertas al cielo en Perú y hay muchas puertas al cielo en América Latina. Su iglesia es una de las puertas, pero hay otros y Dios Wow. da amplia oportunidad que gente entra por la puerta. Y Wow. por esto hay que tener la revelación no solo de Jesús, pero dónde está. Y Él Yeah. está en nosotros, está en mí, pero hay más poder cuando estoy con mis hermanos, Yeah. cuando estoy caminando con otros. Y Jesús está en la iglesia. Ahora, una vez más, para ir cerrando esto, el punto principal de capítulo 1 es la iglesia es la luz del mundo. Wow. Jesús es un candelabro. La iglesia es la luz del mundo. Y el deber de nosotros es brillar. Es el verso que amamos tanto. Levántate, resplandece, ha venido tu luz. He aquí tinieblas cubre la tierra,
pero mi luz ha nacido sobre ti. Isaías 60, verso 1 y 2. Levántate y resplandece. Iglesia, levantamos y resplandecemos. Cuando más oscuro es el mundo, más la iglesia debe ser un candelabro que brilla. Uy, y ya estás entrando al siguiente episodio. Oh, ya me estoy emocionando. Hey, creo que es tiempo de cerrar a todos que han estado oyendo y viendo. Realmente gracias. Gracias por la sintonía y estar atentos a cada lunes cuando publicamos los episodios. Conversando detrás de escenas con mi padre es una maravilla. Es un honor de que estén aquí escuchando esto. Pasen la voz a alguien, ¿no? Y que alguien más pueda ser bendecido por esto. Sería nuestro deleite más grande. No, y déjame decir esto. Alguien escribió diciendo, ya he leído capítulo 1, estoy esperando cuál es el siguiente capítulo que debo leer. Y qué bien que están haciéndolo. Familiares, arte, sea familiar con capítulo 2 y 3 ahora. Lea las 7 iglesias una y otra vez y medita en cada iglesia. Medita en la palabra dado a cada iglesia, capítulo 2 y capítulo 3. Y ahí entramos los siguientes episodios. Muy bueno. Y gracias a todos por estar atentos y escucharnos el día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Chao.